Oye, bro, ¿te acuerdas que hace unas semanas grabamos un video en mi colonia en donde hablábamos sobre ventajas y desventajas de mi colonia de ricos? Sí, claro que lo recuerdo. Pues fíjate que ahora que andamos por tus rumbos, por cierto, un saludo a la vecina chismosa. Como habíamos prometido hacer la otra cara de la moneda, entonces, pues, ¿qué me podrías platicar sobre tus rumbos? Sabemos que hay muchos mitos y verdades sobre vivir en este tipo de zonas. En este momento estamos en lo que es la famosa Iztapalapa. Sí, de Iztapalapa para el mundo. Vamos a empezar pues, con ventajas, vamos a hablar de cosas chidas, porque no vivir aquí significa que todo sea malo, ¿no? Hay cosas muy buenas. Por ejemplo, algo de los que nos quejamos en el video pasado, ¿te acuerdas? Fue los precios tan excesivos que hay para sí, un pinche... en rentas, en compra de en un productos, café, en todo. Sí, en sí. todo. Y esa es la gran ventaja de aquí. Aquí las cosas están obviamente más baratas. Sí, obviamente suben conforme a la economía, pero en sí en general están baratas. Aquí, por ejemplo, como podemos ver, voy a tratar de mostrarlos. Allá hay una tienda y al ladito no se ve, pero hay otra tienda. Por ejemplo, el kilo de tortilla aquí, ¿cuánto sale? Ahorita como ya subió, justamente está en 21. Un refresco en la tiendita de la esquina, que en el Oxxo te sale en 20 pesos. No, aquí sale como en 11 pesos, 12 como pesos en 11, más o 12 menos. pesos, la mitad. Ok, y la renta, porque ves que tocamos ese tema de que allá las rentas eran muy caras. 13,000 para arriba. Aquí incluso hay hasta rentas de hasta 3,000 pesos, incluso rentas de hasta 1,000 pesos, pero obviamente también depende mucho de la zona. Las rentas que tú encuentras aquí baratas es porque son de dudosa procedencia, entonces no las recomiendo, pero sí hay rentas, por ejemplo, quieren ver como tipo casas así, casas más pues únicas, o sea, como casas, no departamentos, casas, pueden encontrarlas hasta en 5,000, 6,000 pesos, 6,500, muy buenos precios y son casas muy buenas. Entonces aquí, una de las grandes ventajas de vivir aquí es que todo es más barato. El costo, sí, definitivamente. Una desventaja que le veo a la zona, tal vez me equivoque, pero pues tú que vives aquí sabes más del tema, la inseguridad. ¿Qué tal el punto de inseguridad, bro? Sí, desgraciadamente, y aquí vamos con la primera desventaja, y creo que todos los que vivimos en colonias populares lo sabemos, la inseguridad. Amigos, por favor, seamos muy realistas. Yo sé que amamos nuestras colonias y orgullosamente de donde quieran que sean, pero las cosas como son. Es un hecho que hay más riesgo de robos e inseguridad aquí en estas zonas que en las zonas donde vive, por ejemplo, las zonas de ricos que hablamos en otro video. Como dijimos, nadie está exento, puede pasar, pero aquí pasa más. Vaya, aquí sí la inseguridad es muy alta, aquí sí es muy frecuente robos, los robos a casas. Si están en privadas, como en algunos casos están como dentro de unidades privadas, no hay tanto problema. Pero si están en casas de fuera, como sabrán viendo en las imágenes, de verdad que sí está muy cabrón, porque de verdad cualquiera se puede meter a tu casa. Hay zonas donde de verdad no puedes ni pisar a cierta hora porque es como un toque de queda, ¿sabes? O sea, en cierta hora ya no puedes pisar ciertas zonas porque es bajo tu propio riesgo. Te puede llegar una bala perdida, te puede llegar un asalto, te puede llegar un qué bonito celular tienes, carnal, y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, sí es un punto muy obvio y muy negativo de estas zonas. La inseguridad aquí sí está a flor de piel. Sí, en efecto, y por eso todos luchamos para hacer de un mejor lugar y sobre todo para salir de Latinoamérica. No mames. ¡Ajá, se mamó! Yo sé que la ciudad es muy ruidosa, güey, pero en este punto de la ciudad es exagerado, ¿no? Es demasiado. Sí, mucho ruido. Sabemos que la ciudad, como dices, es muy ruidosa en varios de sus puntos, pero tristemente lo que es aquí en zonas como pues más de bajos recursos, siempre hay mucho ruido porque, por ejemplo, en este caso estamos en lo que están construyendo la línea 12 del metro por un accidente que hubo hace un tiempo, pero hablamos de que hay mucho ruido cuando, por ejemplo, aquí pasa mucho lo que son los servicios, lo que es el gas, el agua, fierros viejos, colchones, tambores, refrigeradores, estufas. Suele haber gente muy escandalosa, de verdad. Yo sé que en todas partes puede haber, pero aquí de verdad hay gente que como que le gusta presumir que tiene un equipo surround stereo, quién sabe qué, que se compró hace a 3 meses sin interés en Electra. Ajá. Y literalmente le sube en la mañana todo su volumen. Y eso también la gente que sale de sus servicios, quién sabe por qué somos como más ruidosos, ¿saben? Y eso es como algo muy común que pasa aquí. Lo que predomina mucho es el transporte de los famosos microbuses. Y estos son muy ruidosos. Entonces, tristemente aquí va a haber mucho como griterío, movimiento, como pueden oír, siempre hay como ese tipo de ruido aquí. Entonces, es una de las desventajas que yo le veo al vivir aquí. Otra cosa que te iba a comentar, güey, sobre esta colonia es que, pues mira, la verdad, aquí no te mueres de hambre, güey, porque por lo que he visto, aquí encuentras puestos de comida en todos lados, güey. Y además, yo creo que ha de ser barato, ¿no? Aparte de todo. La gran desventaja es justamente eso, que aquí hay de todo. Es cuando estamos en la colonia rica,
podríamos decir que sí hay Oxxos, hay Semilenio y todo, pero hay como más cosas estandarizadas de marcas, ¿me entiendes? Sí, hay mucha tiendita de conveniencia. Exactamente, y por ejemplo, tú no puedes ir a hacer tu despensa como dices todo el tiempo a Polanco, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tienes la ventaja de que pues simplemente en esta calle hay tianguis, hay mercados, hay tiendas, o sea que aquí hay tiendas para aventar, y si no hay como pequeños puestos hasta para los que les gusta tomar. Aquí hay un chingo de modeloramas, de cervecerías, hay tianguis, hay puestitos, por ejemplo, aquí al lado hay uno donde están vendiendo como cosas de antojitos para desayunos, los tamales, las cosas de noche, los tacos, las quesadillas, en fin, todo. Aquí esa es la gran ventaja que hay todo. Sí, eso la verdad está muy cool, ¿eh? Sí, bastante que sí. Miren, aquí, como curiosidad, aquí solía patinar yo. Este era mi centro recreativo de patín. Pobre, sí. Cállate. ¿Sabes otra de las desventajas que veo, brother? Es la escasez de transporte público por acá, güey. La falta de transporte, bueno, normalmente estamos acostumbrados a que, bueno, en tu zona tenías Metrobús, metro, pero tristemente, pues como puedes ver aquí acaba de pasar uno. Ah, mira, pero fue el primero, ¿eh? Exactamente. Llevamos caminando como 15 minutos. De eso depende mucho la zona. Hay zonas que sí tienen las cosas muy cerca, pero por ejemplo, cuando hablamos de meternos a los barrios, a las colonias, esa es como una de las desventajas que hay aquí, que tristemente el transporte está muy escaso y tienes que bajar siempre a los principales y lo único que vas a encontrar son Metrobús, camión y en muy mala suerte combis, que Sí. es así, no se las recomiendo tomar en lo absoluto. Y generalmente en este tipo de colonias siempre son hacia el cerro, ¿no? Ah, exactamente, son muy Entonces arriba. son de subida. Esa puede ser una desventaja, pero una ventaja que yo veo es el ejercicio, güey. Haces buen ejercicio en ese tipo de lugares. Y no nada más eso, una de las ventajas que también veo es no hay temblores aquí, o bueno, sí hay, pero aquí no se sienten tan fuertes. Les informo, cuando fue el terremoto de 2017, yo no estaba aquí, yo estaba en Pachuca, pero mi abuela sí estuvo aquí, estuvo viviendo aquí, y ella me contó que si bien sí se sintió el movimiento y todo, no fue tan grave como fue en el centro, ¿me entiendes? Entonces, esa es una de las pequeñas ventajas también que les veo, que aquí los temblores no afectan tanto. Qué buena onda. Otra desventaja es la infraestructura de las casas, ¿no? Como todo está sobre el cerro, como que son estructuras a veces más endebles y susceptibles a algún desastre, ¿no? Natural. Sí, en efecto, una de las últimas cosas que quiero decir sobre esto, que es un punto negativo, tristemente, es que en efecto aquí las estructuras están deficientes o muy desiguales. Como pueden ver, al estar todo como en un cerro, cosas así, obviamente se tiene que construir sobre el mismo lugar, pero al hacer eso, pues obviamente se hacen estructuras muy desiguales. El piso está mal, hay grieta, las casas incluso como que si pueden ver no se construyen al 100, incluso hay unas que están en obra negra. Y eso es un punto muy negativo, porque de verdad, o sea, simplemente también vean, a la gente no le importa en cuanto a las cosas en el higiene, y pues hay mucha basura. Tristemente, eso pasa en muchos, como por ejemplo, vamos a mostrarles unas imágenes, y pueden ver que, en efecto, ahí deja mucha basura, como que no hay esa cultura de la limpieza. Repito, no en todas las zonas pasa, no en todos lados, pero es un hecho que es más común en estos sitios. Algo que, como vimos en las zonas donde estábamos haciendo el video anterior, pues había un servicio de limpieza que todas las noches sin excepción recogía. Aquí eso no existe. Sí hay lugares bonitos como los parques, como algunas casas, pero en sí pueden ver todas las estructuras tienen algo desigual. Y eso es algo muy negativo porque incluso puede causar accidentes. Bueno, Brody, después de todo este recorrido por estas zonas, ¿cuál es tu opinión? El lugar no hace a las personas, ¿sabes? Las personas hacen al lugar. Exactamente. Entonces, no importa si vives en una colonia media, baja o alta, la educación habla mucho de nosotros como individuos. El simple hecho de vivir en una colonia popular o una colonia de clase alta no quiere decir que las personas no tengan principios, no tengan valores, no nos respetemos los unos a los otros, o no es sinónimo de descuidar el lugar donde vivimos, ¿sabes? Si todos tenemos principios y valores y educación sobre todo, todo como sociedad pues puede salir adelante sin ningún problema. En efecto, muy buena conclusión, muy buena conclusión. Como saben, estos videos no los hacemos con el afán de decir ellos son mejores, ellos son peores. Lo dijimos incluso en el video pasado. Hay zonas que se han levantado, yo mismo se los he dicho, donde yo vivo, por suerte ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero pues es un trabajo que tiene que ser por parte de todos. Espero que les haya gustado. Déjanos sus opiniones, a qué opinan sobre estos temas. Ya saben, aquí abajito, dale like a lo que te gusta, compártelo con tus amigos y por favor, recomiéndanos para que este canal pueda llegar a más personas como tú. Nosotros somos Aid y Saúl. y esto es Cultura Vlogs.